Bendiciones para todos, amados hermanos, ministros que nos escuchan alrededor del mundo entero. Les habla el apóstol Richard Borges de Venezuela. Estamos en Maracaibo, capital del estado Zulia. Y quiero hoy compartirles una palabra que sé que será de gran bendición en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Sabemos que el mundo ha sido golpeado en todo su sentido. La economía ha sufrido un resquebrajamiento mundial. Las entidades han sido golpeadas por todo esto. Y no podemos y no debemos ignorar bajo ninguna circunstancia y ningún motivo todo lo que está aconteciendo. Sí, en eso estoy claro. Pero la palabra de Dios nos muestra una gran verdad. La Biblia dice: someteos a Dios, haced oposición al diablo y él huirá de vosotros. Todo esto, y siempre, tengo tiempo, meses ya oyendo, incluso de ministros cristianos, que esto es un juicio de Dios. Señores, esto no es un juicio de Dios. Dios no tienta a nadie con el mal. Esto no es un juicio de Dios. Recordemos que se está levantando en el mundo entero lo que se conoce el movimiento del nuevo orden mundial, y que todo esto forma parte de una patraña y de un mal planificado estratégicamente por ellos, y que estoy convencido que a través de esto ellos están midiendo hasta dónde tienen el control del mundo. Y fíjense todo lo que ha sucedido. Nos han encerrado en contra de nuestra propia voluntad. Bueno, muchos han encerrado en contra de su propia voluntad. Amén. Pero la palabra de Dios también nos enseña. El apóstol San Pablo lo dijo lo siguiente: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que debemos guardar obediencia al Eterno, debemos guardar obediencia a lo que Él nos ha delegado. Recuerde que usted y yo tenemos una asignación divina. No debemos estar sometidos a las patrañas del enemigo. Y de esto tal vez alguno me irá a llamar rebelde, renuente, pero bueno, con Jesús lo hicieron. Jesús atentó en contra del sistema religioso todo el tiempo y en contra del sistema de pensamientos de los fariseos y saduceos y todo el movimiento religioso y político de la época. Sin embargo, vemos a un Jesús tomando decisiones y determinando puntualmente lo que el Padre le había mandado hacer, porque a eso estamos llamados. Como dijo un ministro que estaba oyendo hace poco, que Faraón bregue con las plagas, que nosotros nos encargamos de hacer su voluntad. Pero bueno, lo que quiero decirles no es esto. Lo que quiero hablarles se encuentra en Éxodo capítulo 14, verso 14, donde dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra versión dice: y vosotros estaréis seguros. Otra versión dice: y vosotros estaréis en paz. Ahora tomo esta palabra que dice vosotros estaréis en paz. La expresión paz es la expresión shalom del hebreo. Shalom tiene una cantidad de connotaciones, dentro de la que destaca gobierno de Dios. Y esto quiere decir que cuando Dios gobierna, nosotros vamos a dar pasos certeros y seguros. Cuando Dios gobierna, nosotros vamos a determinar conforme a los diseños del Padre Celestial. Porque recuerda, fuimos diseñados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10. Y sin embargo, nosotros insistimos en someternos a la autoridad de hombres que están atentando contra la autoridad de Dios, que han abierto sus puertas a la brujería, a la hechicería, a la santería, a toda clase de maldición en nuestros países, y nos sometemos a estos hombres por el hecho de que la Biblia dice que nos sometamos a toda autoridad, porque las autoridades que ahora están por Él fueron constituidas. Y bueno, allí parafraseadamente se lo digo, pero eso no es realmente lo que dice el texto sagrado. Lo que el texto sagrado está diciendo allí en Romanos capítulo 13 es que nos sometamos a las autoridades que en obediencia se someten a la voluntad de Dios. Y esto fue lo discutido
discutido en la última convención rabínica de Israel en siglos pasados, que se habló de esto precisamente, de ese punto, porque óigame, Dios no nos va a someter a las autoridades satánicas, a las autoridades que han sido satanizadas y que se someten a la corrupción y a la voluntad infernal. Eso no lo hará Dios jamás. Óigame, entonces usted y yo estamos comprometidos con el reino de nuestro Padre. La Biblia nos enseña de que usted y yo vivimos y hemos sido introducidos en esta tierra con un propósito divino, y es extender el mover profético del Padre, que se manifestará y se seguirá manifestando en los próximos tiempos. Pero esta pandemia no es un plan de juicio de Dios. Esta pandemia fue planificada por el mismo enemigo a través del nuevo orden social, del nuevo orden mundial, y que usted puede encontrar mucho documental en la internet, expuesto por grandes hombres de Dios que puntualizan los eventos escatológicos y apocalípticos. Amén. Pero lo que yo quiero decirles es que aquí el Señor le está diciendo a Israel que Él peleará por ellos y que ellos estarán en paz. Cuando Dios nos gobierna, nosotros no damos pasos en falso, porque gobierno de Dios, cuando nosotros estamos siendo gobernados por Dios, hay una seguridad plena de que lo que estamos haciendo viene directo de su propósito y voluntad. Lo que quiere decir es que esto tiene implicada la obediencia, la fidelidad, la lealtad dentro de lo que es el mover del shalom de Dios, el gobierno de Dios en nosotros. Cuando nosotros atendemos a la voz de Dios y somos fieles, leales, obedientes a lo que Dios está demandando de nosotros, entonces podemos decir con seguridad plena que Shalom está en nuestras vidas. El Shalom de Elohim, el Shalom del Padre Celestial. Pero muchos hemos errado el blanco. Mucha gente es la que está cavilando y caminando en doble pensamiento. Hay gente que está atada al pánico, al terror, al temor de esta pandemia. Hay gente que ha hecho caso al psicoterror mundial que se ha proliferado. Pero dentro de todo este sistema hay hombres y mujeres que aún están firmes en el propósito y diseño de nuestro Padre Celestial. Pastor amado, apóstol amado, no dejes de cumplir el propósito del Padre Celestial. Recuerda que todo lo que Él te ha mandado hacer es para tu bendición y bendición de muchos. Lo que quiero decir es que no te debes a ti. Mucha gente depende de ti. Hay mucha gente a quien fuiste asignado y no van a oír la voz a través de nadie más, sino a través de ti. Él peleará por ti. El Padre peleará por ti y tú estarás en paz. La Biblia nos enseña de que en sus manos estamos seguros, de que en Cristo Jesús estamos completos y no tenemos necesidad de cosa alguna, que Él nos rodea, que Él nos sustenta, que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Su palabra nos enseña tantas cosas que deben brindarnos seguridad, pero que muchas veces nosotros no atendemos por el temor y el terror infundido por un sistema. No dependemos de este sistema, dependemos de nuestro Padre Celestial. Y le dejo esto último. La Biblia dice: resistid al diablo, haced oposición al diablo. Primero dice: someteos a Dios. La palabra someteos fue traducida someterse, es del hebreo. Sed obedientes a Dios. Sé obediente a Dios, a Elohim. Hacer oposición al diablo es resistir, porque hay quienes interpretan en esto de resistir es que me golpea y aguanto, me golpea y aguanto, me sigue dando y sigo aguantando. No, la expresión resistir es hacer oposición, es hacer frente al enemigo. Dice: obedeced a Elohim, haced oposición a Satan, al enemigo, al diablo, y él huirá de vosotros. Otra versión dice: despavoridamente huirá de vosotros. Hermano, nuestro compromiso no es con el sistema, nuestro compromiso es con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros alcanzamos el nivel de fe que Él está demandando para que nosotros pongamos en práctica y evidenciemos, modelemos a este mundo, entonces veremos los resultados de nuestra fe.
Recuerda, es cuestión de fe. Determina. Job dijo, y determinarás una cosa y eso te será por hecho. Eso lo dijo Job. Comienza a determinar. Comienza. Tienes que tener un punto de partida. Nuestro Padre Celestial peleará por nosotros cuando nosotros obedecemos. Te bendigo, amado hermano. Te bendigo, amigo. Te bendigo, pastor, apóstol, ministro, que me está oyendo y viendo de todas partes del mundo. Bendiciones. Se les ama mucho. Bye bye. Shalom.